Gracias le doy al Señor, hermanos, hermanas, por estar una vez más con todos ustedes para hacer este programa por medio de Facebook para la Iglesia del Señor Jesucristo ubicado en la calle José Hernández 384. Gracias le doy al Señor por estar frente a todos ustedes para hacer este programa de este mensaje de la gracia. Bueno, siempre, hermano, manteniendo la tranquilidad, manteniendo la calma en todo sentido, para poder seguir la dirección que nos van dando con respecto a la cuarentena. El Señor guía a nuestro presidente en este sentido, que guíe a las autoridades para que ellos puedan tomar la mejor decisión para nuestro país, para las personas, que no haya muertes en grandes escalas, que no haya muchos contagios en grandes escalas, que el Señor le haga ver a nuestro presidente y use el vaso que quieran para hacerle ver lo que es de su voluntad. Doy gracias al Señor, hermanos amados, por cuanto podemos estar nuevamente unidos y reunidos para hacer este programa. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar, hermanos. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta mañana, en esta tarde, agradeciéndote, Señor, por cuanto tú nos permites, Señor amado, estar reunidos, Señor, en este sentido con los hermanos para poder, Señor, trazar tu palabra, para poder, Señor, meditar de tu palabra, Señor amado. Bendice, Señor, a todos los hermanos, amigos, conocidos, Señor. Bendice al público, Señor, si haya alguna persona por primera vez, Señor, que tú le puedas administrar sabiduría, entendimiento, amén, de conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ayer hablábamos, amados, sobre la iglesia del capítulo 16, ¿se acuerdan? Que es la iglesia de Macedonia. Y no me quisiera apurar mucho porque leyendo hoy encontré cosas muy lindas que pasamos por alto, ¿no? Que pasamos por alto. Y bueno, también al final del programa vamos a hacer una oración para bendecir los diezmos, hermano. Si usted quiere acompañarme en la oración, porque hay, gracias a Dios, hay hermanas y hermanos que han puesto sus diezmos en estos meses, que fueron de mucha bendición para mi vida, mucha bendición, y le agradezco porque a veces no alcanza lo que uno gana en la calle, a veces se vende muy poco, a veces casi nada, pero gracias al Señor por los hermanos que respondieron a esa enseñanza, a esa doctrina que se le ha compartido, que el Señor le dé 100 veces más. ¿No? Gracias por el cuidado de las hermanas y los hermanos que han tenido para con su pastor, hermano. ¿No? Es muy importante. Si yo le doy el valor, seguramente que el Señor también le va a dar el valor. Y bueno, hermanos, al final del programa vamos a estar orando por los diezmos que los hermanos han traído y por las ayudas también que los hermanos han traído para los hermanos necesitados, ¿no? Que siempre viene algún hermano con alguna bolsa con ayuda para los hermanos, para las hermanas, porque nosotros no queremos andar pidiendo a cada rato, sino creemos que la palabra que nosotros hablamos y que les compartimos y que les enseñamos les lleva naturalmente a una hermana, a un hermano a hacer lo que es según la enseñanza. Le agradecemos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le agradezco y le pido a mi Señor que los bendiga grandemente. Entonces, espero acordarme, antes de terminar nuestro programa de hoy día, vamos a orar por los diezmos y por las ayudas que los hermanos traen para los hermanos que están pasando necesidad. Y vamos a leer acá en el 16:13. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía ser
la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado y nosotros habíamos visto ahí en ese pasaje cómo las oraciones de estas mujeres eran oraciones religiosas, porque entendíamos que eran sujetas a la ley, porque en el día sábado era lo que correspondía hacer eso. Entonces, en el día sábado ellas se juntaban allí, siguiendo las ordenanzas de la ley, y oraban. Y Pablo aprovechó esa, sabiendo y conociendo las costumbres de la ley, aprovechó ese momento y se fue a la oración de ellas y seguramente que le predicó, ¿no? que el Señor del día sábado ya se había manifestado, que el descanso, que era un tipo y una figura de Cristo, ya se había manifestado. Gloria al nombre del Señor. Y esa fue una enseñanza muy hermosa que vino a mi corazón y bueno, y es algo muy lindo, hermano, poder entender estas cosas, ¿no? Porque la iglesia tiene que entender la historia, la iglesia tiene que entender la narrativa de las Escrituras, qué dirección va, ¿no? Qué intención tiene. Entonces yo veo que la intención de la palabra y la narrativa de la palabra, la intención es establecer las reglas que nosotros, lo que estamos en el tiempo final de la iglesia, tenemos que continuar manteniendo, ¿entiende, hermano? Y bueno, y eso vamos a ir descubriendo de a poco, viendo las costumbres, viendo la guía del Espíritu Santo para con los apóstoles, para con los hermanos de aquel tiempo. Porque hay reglas, como hemos dicho ayer, hay reglas, hay estatutos, hay ordenanzas, hay leyes, hay mandamientos, hay orden que se estableció antes del principio del mundo para con la iglesia y eso no se puede obviar, eso no se puede sacar de orden, porque cuando se sale del orden que está establecido en la Biblia, entonces el orden lo queremos establecer nosotros. Y nosotros no podemos establecer un orden no superior que el orden que estableció nuestro amado Señor, nuestro amado Dios Todopoderoso. O aceptamos el orden divino o estamos en contra de él. Estaba oyendo el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y nosotros vemos que esta Lidia, esta mujer que había recibido, ¿no?, la verdad, porque como parecería que ningún habitante de aquella ciudad, porque él había ido perdón, lo voy a buscar acá, a Macedonia. Parece que ningún almaceno había aceptado hasta ese momento la predicación de Pablo y de Bernabé. Pero esta mujer que vendía, como dice, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, esta mujer no era damascena, ella, sino que Lidia era de Tiatira. Y bueno, y a través de ella seguramente que se formó la asamblea que estaba fundada o que estaba constituida en Tiatira justamente, en Apocalipsis 2, 18 al 29. Entonces vemos que el corazón de Lidia, ¿no?, su corazón, ella le abrió al Señor, abrió su corazón para con el Señor. Ella recibió la palabra de los apóstoles, ¿no? Pero no solamente eso, sino que hemos dicho también que ella recibió a los apóstoles en su casa. Los acogió a los apóstoles en la casa de ella. Y a eso para los apóstoles, después de tanta malas noticias y malas consecuencias, eso fue como una caricia que ellos recibieron, ¿no? Eso me hace acordar cuando nosotros fuimos a Santiago del Estero por primera vez, no teníamos dónde dormir, no teníamos qué comer, no, ni camas teníamos. Y
nos encontramos por la calle a una hermana, a la hermana Josefa Díaz. Yo no fui el que se encontró con ella, el que se encontró fue otro hermano que fue con nosotros. Y la hermana, hablando con ese hermano, le hizo saber de que ella era cristiana y que a ella le parecería muy grato y ella se sentiría muy feliz si nosotros fuéramos a la casa a almorzar. Y bueno, y fuimos a almorzar. Ya el hecho del almuerzo fue una bendición para nosotros. Y después nos pidió que nos quedáramos nosotros en su casa. Y bueno, y tenía una casa de barro, de adobe, allá en su terreno al fondo. Y bueno, y ella empezó a cambiar todo para allá, para la casita del fondo. Y bueno, nosotros estábamos dispuestos a dormir donde sea. Nosotros no pretendíamos comodidades, no pretendíamos lujos, nada. Y la hermana se fue a la casita del fondo de adobe y a nosotros nos dio la casa de material entera, con camas hechas, con piso. Fue algo maravilloso y nosotros nos resistimos, ¿no?, a que ella dejara su lugar. ¿Cómo, hermana, vamos a dejar? ¿Cómo nosotros vamos a usar su casa? ¿No? Y en esa misma casa ella tenía un salón más o menos póngale de 2,5 metros póngale por 7, 8 metros, y ahí hacíamos las reuniones que se llenaba de gente. Y cómo Dios había usado a nuestra hermana Josefa, que aún hoy mi corazón está tan agradecido por ella. Siempre la recuerdo con mucho cariño y con mucho amor, a nuestra hermana Josefa, a nuestro hermano Díaz, a Walter, a sus hijos, bueno, no me acuerdo el nombre, a Elena, a Zoe, creo que se llamaba la hija más pequeña. Y bueno, y nos dieron a nosotros ese lugar de privilegio y ellos se fueron a la casa y ahí estuvimos de adobe. Ahí estuvimos mucho tiempo, estuvimos más o menos como 2 o 3 años ahí predicando el Evangelio en Herrera, provincia de Santiago del Estero. Y esto me hace acordar esta historia de Pablo con esta hermana, con Lidia, me hace acordar mucho a eso. Bueno, y vemos nosotros en esta narrativa que cómo las oraciones de estas mujeres atrajo a los apóstoles a donde ellos estaban. Ellos, si bien eran judíos, ellos oraban a Dios con un corazón verdadero, con un corazón honesto. Y nosotros vemos que esa oración atrajo a los apóstoles donde ellos estaban. Por eso un apóstol o un pastor o un líder que no ama la oración, que no establece la oración en la iglesia, es una persona, como yo le dije hoy a los hermanos mandándoles un mensaje por WhatsApp, no es un hermano confiable. Un hermano que carece de oración en su vida no es un hermano confiable, porque la oración solamente nos hace mantener la comunión con el Espíritu Santo y con Dios mismo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero sobre todo con el Espíritu Santo. Y esa oración con un espíritu quebrantado y humillado ante la presencia del Señor, el Señor Jesucristo no desprecia eso, sino que nos va guiando, nos va conduciendo a través de esa vida de oración. Pero cuando el siervo de Dios o la iglesia no es una iglesia de oración, entonces no es confiable. No, todas las decisiones que ellos toman son todas decisiones en base a los sentimientos y a los pensamientos humanos. Por eso la oración es algo que tiene que abundar en la vida del creyente. Perdón, no tiene que abundar, tiene que sobreabundar, y sobre todo en la vida de los siervos del Señor. No, nosotros estamos aprendiendo esto, que tiene que haber abundante oración en nuestra vida para ser guiado por el Espíritu Santo.
Alabado sea el Señor. Yo tengo temor de no ser guiado por el Espíritu Santo en cada paso que voy dando, por eso estoy orando cada rato. Perdón por ponerme yo, pero era algo que quería decir. ¿No? Cuando camino por la calle, cuando voy vendiendo, cuando estoy solo en casa y estoy haciendo algunas cosas, estoy completamente orando al Señor y pidiéndole que el Espíritu Santo me guíe porque no quiero hacer algo que después salga mal, porque cuando hacemos algo equivocado, muchos son dañados. Nosotros somos siervos del Señor, somos responsables de las almas. Por eso, estas mujeres orando en el día sábado, guardando la ley, por su ignorancia, ellos atrajeron a los apóstoles. Dios le mandó a los apóstoles, a Pablo y a Bernabé. ¿Vio? Y eso es maravilloso. No solamente que tenemos que amar la palabra, no solamente tenemos que amar las predicaciones, no, las buenas oratorias y que son verdades, sino que tenemos que amar las reuniones de oración, de clamor, ¿no? Tenemos que abundar mucho en este sentido, ¿no? Y esto es una lección para nosotros, la Iglesia. Esto es un punto doctrinal muy importante que el Señor nos está estableciendo a nosotros acá, que después el apóstol Pablo, él confirma, ¿no? En el libro, vamos a leer, como lo hemos dicho ayer, en el libro de Gálatas, en Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda deprecación, súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda insistencia o instancia y suplicación por todos los santos. Y también podíamos leer Colosenses, capítulo 4, Colosenses 4, del 2 en adelante. Perseveraban en la oración, dice. Amos, haced lo que es justo y derecho con vuestro siervo. El versículo 1 estoy leyendo. Sabiendo que también vosotros tenéis amos en los cielos. Perseverando en la oración, velando en ella. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor, alabado sea su nombre. ¿No? Velando en ella, ¿no? Y eso es lo que pasa con muchos de hermanos que amamos la palabra, hermanos que conocemos la gracia, no somos hermanos de oración. Y fíjese que estos legalistas, estas hermanas legalistas, como les llamaríamos hoy, abundaban en oración. Y la oración de ellos movió el corazón de Dios. Pero ¿dónde llevó Dios? No a responder la petición de ellos, sino tal vez a darle lo que ellos necesitaban. ¿Y qué necesitaban? Necesitaban los apóstoles de la gracia para que los condujeran a la fe, los condujeran a la apropiación de ser salvo, a la apropiación de ser justos, santos y perfectos en Cristo. ¿No? Entonces, nosotros que amamos la palabra, tenemos que amar la oración también, hermano, hermana. Usted que predica la palabra, usted que es pastor, usted que es evangelista, ¿no? Estoy hablando con los ministros, ¿no? Que somos, que estamos bajo responsabilidad. ¿Cómo vamos a poder cumplir con nuestra responsabilidad sin la guía del Espíritu Santo? Que el Señor me ayude cada día. Le dice: perseverar en oración, velando en ella con nacimientos de gracia, velando en ella, ¿vio? Gloria al nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros vemos acá que este es un punto doctrinal muy importante para la iglesia que predica la gracia, ¿no? La vida de oración. No tenemos que ver lo que produjo la oración para Pablo, seguramente que él lo había aprendido antes. Porque la oración le permite al Espíritu Santo guiarnos. La oración de rodillas es una manifestación de nosotros hacia Dios, de nuestra rendición entera.
nosotros nos rendimos espíritu, alma y cuerpo a través de una oración de rodillas. Cuando nos arrodillamos, podemos orar parados, podemos orar sentados, eso también lo podemos hacer, pero la oración de rodillas no despreciará al Señor, porque eso habla de humillación entera. Todo nuestro espíritu, alma y cuerpo se humilla. Ahora, la oración del corazón es buena también, ¿cómo no? No, pero ahí humillamos el corazón. Y la oración del espíritu, ahí humillamos el espíritu nada más. Pero la oración del cuerpo, porque el cuerpo no quiere que nosotros nos arrodillemos a orar, es la humillación completa de aquel que ora delante de Dios, delante de nuestro Padre Celestial. Gloria al nombre del Señor. Y entonces fíjese que esta mujer es legalista, ¿no? Orando, movieron el corazón de Dios y Dios le mandó la gracia por medio del apostolado. Hoy también Dios le quiere dar a los hermanos legalistas que se la pasan orando, le quiere enviar a la gracia. No desprecie la gracia de Dios, hermanos. No, Pablo no hizo diferencia entre estos legalistas, entre estas mujeres legalistas que vivían conforme a la ley, sino que se acercó a ellas y le habló sobre el Evangelio. Y ahí la que tenía fe Pablo vio que había una mujer que podía creer y creyó y le predicó la gracia, y esta mujer respondió conforme a la sinceridad que había en su corazón. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese que esta vida de oración las condujo a ella a encontrarse con un demonio. Fíjense, pues vamos a estar interpretando esta parte, ¿verdad? Encontrarse con un demonio, porque ¿con quién se encontraron estas mujeres? Fíjese, o los apóstoles, después de que ellos estuvieron orando. Y en el 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo el corazón, de la cual abrió al Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, constriñéndonos, obligándonos, por así decirlo, ¿no? Y aconteció que yendo nosotros a la oración, vio una muchacha que tenía espíritu pictónico, ¿no? Nos salió al encuentro, al cual daban grandes ganancias a sus adivinos. Hoy el espíritu de adivinación está muy de moda. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios alto, los cuales os anunciamos el camino de la salvación. Os anuncian el camino de la salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salga de ella, y salió en esa misma hora. Entonces nosotros vemos que ¿dónde lo llevó la vida de oración? La vida de oración lo llevó, o la reunión de oración lo llevó a encontrarse con un espíritu inmundo. Ahí lo llevó. Fíjese, qué raro eso, nunca lo había visto yo así. Pero así dice la palabra del Señor, lo llevó allí. Porque siempre cuando oramos esperamos bendiciones del cielo solamente. Siempre llevamos una vida de oración y siempre esperamos encontrarnos con muchas bendiciones por la fidelidad que nosotros tenemos en la oración. Pero resulta que el Espíritu Santo en el principio, ¿no?, de la iglesia, ellos oraban y los guiaba donde estaba la necesidad, donde estaba la gente poseída. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor. No hace muchos días estaba orando yo en mi casa, y de golpe, más o menos después de que dejé de orar, a las 2 horas, 1 hora y media, vino un vecino, ¿no?, que cuando salgo a vender en la calle siempre me saluda y es remisero. Y le estoy hablando más o menos de 1 año atrás, un poquito más. Me vino: pastor, necesito que venga a orar a mi casa. Yo estaba solo, yo nunca me gusta ir a hablar solo con las personas, me gusta siempre llevar a un compañero.
un hermano de compañero para que me respalde. Pero en ese momento no estaba ni siquiera mi esposa. Y bueno, me subí al coche del vecino y nos fuimos. Y más o menos a unas 12, 15 cuadras. Y bueno, y entramos a la casa y la hija de él estaba poseída por un demonio. Y a los gritos y bueno, le sofocaba maldiciones y tantas cosas. Y bueno, yo estaba en oración, gracias al Señor. Y fuimos y el vecino me dijo: ¿qué tengo que hacer, pastor? Usted quédese, los demás salgan todos de acá adentro. Y salieron todos y el vecino me acompañó, que creyó, porque me vino a buscar. Y entonces oramos y reprendimos en el nombre de Jesús. Le ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesús de que salga, y el vecino, y cerramos también la puerta, ¿no? Que salió por debajo de la rendija de la puerta el demonio. Y el vecino decía al vecino: mire, pastor, ahí se fue. No, por la rendija de la puerta se había ido. Fíjese usted, por debajo. Quedó libre esa chica, ¿no? Y se entregó al Señor. Hoy es una hermana que se congrega en la iglesia, no en otra iglesia, no en la nuestra, sino en otra iglesia. Y cada vez que me dice: hola, pastor, ¿cómo le va? El Señor le bendiga, y siempre con un afecto cariñoso. Entonces, fíjese usted, ¿no? A veces no entendemos. A veces no entendemos, ¿no? Y eso fue algo precioso y fue algo maravilloso en mi vida. Y bueno, lo cuento como se cumple la palabra de Dios, porque la regla, la delineación que Dios puso para la iglesia se sigue cumpliendo. La forma, las leyes, todo eso Dios lo mantiene. Como actúa en el pasado, actúa nuevamente en este tiempo final. Él no moderniza el Evangelio no se moderniza, no, ni por las palabras que muchos usan, no, sino que hay leyes, que hay reglas, que hay medidas, que hay ordenanzas, que hay cosas que no se pueden violar, no se pueden corromper, ¿no? Porque en ese caso el Espíritu Santo no se hace responsable, no se hace responsable. Entonces fíjese la vida de oración. No, usted mismo lo habrá experimentado, amado siervo, no, amado pastor, amado evangelista. ¿Cuántas veces el Señor lo ha usado para con los endemoniados, con los enfermos? No, bueno, si sigo contando testimonio, voy a seguir contando unos cuantos testimonios sobre lo que me ocurrió a mí muchas veces. Cuando yo terminé de orar, venían y me buscaban para orar por los enfermos, me mandaban a los hospitales para orar por las personas que estaban ya con muerte terminal, y cómo salían de los hospitales y vivieron muchos años más, y venían y me saludaban. No, hasta me besaban las manos pensando que yo era el que hacía el milagro. Muchas veces la gente no entiende. Bueno, por eso vio que diferente. Creemos que porque llevamos una vida de oración, los siervos del Señor, el Señor nos va a bendecir. Sí, nos bendice. Pero con estas experiencias maravillosas que marcan nuestro corazón, que marcan nuestra vida, ¿no? Que nos dan inteligencia y sabiduría para poder después proceder. Entonces, acá estamos hablando, por medio de estos relatos bíblicos, que hay leyes, que hay ordenanzas, que hay estatutos, que hay medidas, que hay reglas, ¿no? Que no se pueden violar, que siguen estando en evidencia hoy, y van a estar en evidencia siempre. Por eso hay un hermano que me gusta, como él habla sobre el Espíritu Santo, que él habla del fervor del Espíritu Santo. Y sí, eso es así, hermano. Yo no soy un hombre fervoroso, pero yo creo en el fervor del Espíritu Santo, en esos hermanos que cuando hablan con esa unción, sacuden los corazones, sacuden los cimientos de las almas de los hombres, y los hombres terminan de rodillas postrados en la presencia del Señor. Eso es maravilloso. Yo me gozo por esos hombres que tienen esos dones maravillosos dados por el Señor, que el Señor los sigue usando grandemente. Y entonces fíjese, hermano amado, hermana querida, gloria al nombre del Señor, que lo que nos lleva a la oración, ¿no? El apóstol Pablo confirmó esto, sí, como lo hemos dicho,
en el libro de Efesios capítulo 6, 18, esto es un punto de doctrina, ¿no? Si viene alguien y nos dice que la palabra es mayor que la oración, le decimos que no. No es mayor que la oración. Y si nos dicen que la oración es mayor que la palabra, le decimos que no también. Los dos tienen que ir juntos. Los dos tienen que ir juntos. La palabra y la oración tienen que ir juntos. No es una competencia. No es quién ora más o quién sabe más de la palabra. Acá los dos tienen que ir juntos, hermano. Hermana. ¿Entiende, hermano? Siervo con siervo, compañero. No, si usted puede saber mucho de la palabra, yo puedo saber mucho de la palabra, pero si no tenemos oración estamos vacíos. Estamos vacíos, dependemos de nosotros mismos para poder transmitir lo que Dios quiere que se transmita, que es el Espíritu, que es el poder, para que se quebranten las almas, para que se quebranten las almas ante la presencia del Señor. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos de su poder. La iglesia que no ora no es una iglesia confiable. El siervo de Dios que no ora no es confiable. ¿Qué consejo vamos a dar nosotros sin la oración? Por eso sí tenemos que amar la vida de oración. Por eso tenemos que establecer, justamente estábamos estableciendo un día de oración en la iglesia. Orábamos todos los días de culto, 15 minutos antes o 15 minutos después del culto nos poníamos de rodillas a orar. Porque entendimos la importancia de la oración, hermanos amados. ¿Entiende, hermano? La importancia de la oración, gloria al nombre del Señor. Y entonces, ¿dónde nos lleva la oración? Nos lleva a ser guiado por el Espíritu Santo. Pero cada vez que nosotros desatamos un yugo satánico, se levanta la lucha. Cada vez que usted sea usado por Dios a través de la oración y por el Espíritu Santo, se levanta una lucha. Después se levanta una lucha, porque fíjese lo que le pasó a los apóstoles acá. Fíjese, hermanos, vamos a leer en el versículo. Estamos leyendo Hechos capítulo 16, versículo 16, 19 vamos a leer. Y viendo sus amos, ahí viene la lucha, y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, ahí viene la lucha, y a Silas, estuvo con Silas, no con Bernabé, me equivoqué porque Bernabé ya se había separado de Pablo acá, era Silas, disculpen hermano. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, al magistrado. ¿Vio? Vino la lucha. Pero si hicieron algo bueno, si echaron un espíritu inmundo de una mujer que estaba adivinando, que estaba engañando a la gente, ¿vio? La lucha se vino y Dios la permitió. Dios permitió. ¿Para qué Dios permitió? Para nosotros. Para que nosotros entendamos cuáles son las reglas, cuáles son las líneas que Dios estableció, cuáles son las formas, cuáles son las figuras. ¿No? Tenemos que entenderlo. Que hay una forma, que hay una medida, que hay una regla, que hay doctrina, que hay enseñanza, que hay cosas que nosotros tenemos que respetar, que tenemos que honrar. Sabemos que después de que nosotros liberamos las almas, oramos por alguien, viene la lucha. Nosotros siempre entendíamos que cuando profetizábamos, no, cuando servimos también viene la lucha, viene la necesidad. Porque Dios lo permite para que nosotros aprendamos. ¿A qué tenemos que aprender? Lo que aprendieron los apóstoles. ¿Qué aprendieron los apóstoles? Vamos a ver. Y entonces dice que los llevaron al foro de los magistrados y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿No? También dice que alborotan al mundo entero. A ver, vamos a ver nuestra ciudad. En el versículo 20. Versículo 20 dice:
Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Lo mismo. ¿Vio? Alborotan nuestra ciudad, estas personas. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos qué es lo que ocurre después de que nosotros servimos al Señor. Dios permite la persecución. ¿Vio? Dios permite la persecución. A veces el encarcelamiento, a veces el desprecio, a veces permite muchas cosas que a nosotros no nos gustaría, ¿no? Porque a Pablo no le gustó, seguramente no le cayó bien, ¿no? Ir delante de los magistrados, ¿no? Pero gracias a Dios. Y entonces esa oposición que tuvo Pablo, que era de parte de las tinieblas, le dio la oportunidad a Pablo de manifestar su fe. Porque dice en el versículo 25, acerca de la medianoche Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios, y los prisioneros estaban escuchándolos, y de repente hubo un gran terremoto. Hubo un gran terremoto. Entonces fíjese cómo Dios estaba operando en beneficio de su siervo. Porque Dios nunca duerme. Aunque la fe siempre reposa en Dios, pero Dios nunca duerme. ¿No? Tampoco la fe duerme. La fe siempre está atenta, siempre está vigilante. Dios siempre está despierta. Pero ¿quién estaba durmiendo? El carcelero. El carcelero dice que estaba durmiendo, ¿no? Porque lo sorprendió eso. Entonces los apóstoles, ellos estaban luchando a través de la alabanza, a través de la oración, ellos estaban luchando por la liberación que solamente Dios le podía dar, y ellos prevalecieron. Porque ahora ellos, por medio de la oración, hicieron una liberación, ¿no? ¿Y qué dice Pablo? ¿Está alguno en alguna situación difícil? Cante alabanza. Entonces, la oración ahora se formó en alabanza. Entonces, ¿cuándo la alabanza tiene valor? ¿Cuándo viene la situación difícil? Porque cuando viene la situación difícil, eso lo tenemos nosotros aquí. Lo tenemos en esta narración bíblica. ¿Qué hicieron los apóstoles, Silas y Pablo? Fíjese lo que hicieron ellos. En el 23 vamos a leer. Y después de los que lo hubieron herido de muchos azotes, le echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual recibido este mandamiento los metió en la cárcel de más adentro y le apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche orando, orando Pablo y Silas cantaban himno al Señor. La oración se convirtió en alabanza. Dígase, ¿dónde alabaron al Señor? En el momento en que los cepos estaban puestos sobre ellos. En el momento que las cadenas que le cortaron la libertad, a ellos lo tenían cautivos. En ese momento, entonces, la oración se convirtió en alabanza a Dios. Porque hay un momento para orar y hay un momento para alabar a Dios, y hay un momento para predicar la palabra y para oír la palabra. Estas son delineaciones, reglas, definiciones que Dios le ha dado a la vida de la iglesia, y eso no se puede violar. No se puede violar. Y la iglesia ha violado esto. La iglesia ha cantado alabanza cuando todo está bien, y se ha quejado cuando todo está mal. Cuando vinieron las luchas y las pruebas, los hermanos abandonaban las iglesias y se iban al mundo. Rompieron el orden divino dentro de la iglesia. ¿Qué tendrían que haber hecho los hermanos? Tendrían que haber orado en el momento de la lucha y de la prueba y cantado alabanzas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Vio que se rompe la regla? ¿Vio que se rompen los principios que sostienen la iglesia? ¿No? Los principios que sostienen nuestra comunión con Dios. Se rompen eso. Y eso es muy grave para la iglesia. Es muy grave. Aleluya, gloria al nombre del Señor.
Por eso aquí en estas narrativas que estamos leyendo, en esta historia que nosotros estamos leyendo, encontramos cosas ocultas. No ocultas porque Dios quiere ocultarlo, sino para que nosotros la descubramos para nuestro beneficio. Porque ¿cómo vamos a entender que el Evangelio de la Gracia tiene obligaciones, pero también tiene beneficios, primeramente, si no conocemos la historia, si no conocemos las delineaciones, las formas, la doctrina, la contextura de la iglesia? No sé cómo explicarlo, seguramente que un hermano lo podría explicar mejor que yo, pero bueno, así me da el Señor. Espero que usted lo esté entendiendo, hermano. Ellos entonces a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían, ¿vio? Eran testimonio. En medio de las cadenas, en medio de la cárcel más profunda, ellos alababan a Dios. No se quejaron, no lloriquearon. No se lamentaron por haber predicado a Cristo, por haber sido cristianos, no. Porque estos eran hermanos verdaderos, eran cristianos verdaderos, llenos del poder del Espíritu Santo. Ellos estaban sabiendo que era la voluntad de Dios que estuvieran en ese lugar y que Dios lo podía liberar. ¿Y cómo tocaban el corazón de Dios para que lo libere? Cambiando la oración en la alabanza. Aleluya, cambiando la oración en la alabanza. Usted tiene que aprender que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para alabar al Señor, hay un tiempo para orar al Señor, hay un tiempo para escuchar la palabra. Y es un tiempo, no sé si usted entiende, es un tiempo, no son 2 tiempos, ni 3 tiempos, como en la música. No, es un tiempo, hay un tiempo para todo. Porque acá tenemos que entender lo que estamos hablando. Hoy es el día de alabar al Señor. Hoy es el día de pasar por la lucha y por la prueba en oración, ¿no? Y cantando al Señor. Hoy es el día. ¿Me entiende, hermano? Cuando nosotros entendemos estas cosas, nos regocijamos en el Señor. Nos regocijamos en cómo Dios delineó, cómo Dios formó, cómo Dios estableció esta obra primorosa, hermosa que es la iglesia. Porque no hay entre comillas, no hay una mujer más perfecta, más mejor delineada que la iglesia. No hay. Y esta es la esposa de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Por eso debemos mantener las medidas. ¿Vio? Tenemos que mantener el equilibrio para poder tener una buena relación con aquel que es nuestro esposo, ¿no? O nuestro desposado. Y entonces ellos cantaban al Señor, ¿vio? Alabado sea el Señor. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y luego todas las puertas se abrieron y los prisioneros de todos se soltaron. Y las prisiones de todos quiere decir que las cadenas también el yugo fue roto. Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar pensando que los presos se habían huido. Fíjese, hermanos amados, qué maravilloso. Dice, cerca de la medianoche, Silas, ¿no? Estaba orando y cantando himnos al Señor, ¿no? Fíjese qué maravilloso estas cosas. ¿La experimentó usted eso? ¿Experimentó usted estas cosas en su vida cristiana? En los momentos de lucha, en los momentos de prueba, en los momentos en que el diablo trata de ponernos cadenas y cortarnos el gozo, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos? Hemos perdido la esperanza, hemos apagado la fe, dejamos la congregación, dejamos a los hermanos, dejamos de depender del Señor. ¿Vio? Nos enojamos con Dios, nos enojamos con el pastor de la congregación, enojándonos con Dios también. Eso hemos hecho. Salimos del orden divino. Pero los apóstoles no fueron así, hermanos. ¿Se da cuenta que tenemos que volver a esos principios? Que tenemos que volver a esas leyes, a esas delineaciones. El que dice que
El entendido entenderá, dice. Y tal vez no todos me van a entender lo que quiero decir, pero yo sé que Dios le dio el Espíritu Santo. Esto es algo preocupante. Edificar una iglesia local es conocer la historia bíblica. No, si no conocemos la historia bíblica por medio del Espíritu Santo, no por medio de la teología, no viene mal la teología, no estoy en contra de la teología, que también es algo muy lindo seguramente, yo no conozco, no soy teólogo, pero debe ser algo maravilloso. Pero conocer la historia por el Espíritu Santo para establecer una iglesia local, hay que conocer la historia, la narrativa del Espíritu Santo, de estos siervos que fueron antes que nosotros. Vio cantar alabanza, había sido que había que cantar alabanza en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, hacía que orar y cantar alabanza. ¿Está pasando una prueba, hermana? ¿Está pasando una prueba, hermano? Ore y alabe a Dios. Y el Señor, vamos a ver qué pasó, cómo termina esta historia. Entonces dice que en el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. ¿Vio? El Espíritu Santo los mantuvo ahí en medio de la prueba, los mantuvo allí, no se escaparon cobardemente, no, porque las puertas estaban abiertas, no se escaparon cobardemente, sino que ellos se mantuvieron allí. Pudieron haber salido. No sé cómo Pablo sabía que había una sentencia de muerte para el carcelero, la cuestión de que él se quedó allí, porque dependía de la vida del carcelero, dependía del cuidado que éste debía tener sobre los prisioneros, dependía de eso su vida, y ahora las puertas estaban abiertas. Los yugos se habían caído. Estaba tan oscuro que no vio a los prisioneros. Se iba a quitar la vida, pero Pablo dijo, estamos todos aquí. ¿No? ¿Y eso qué nos dice a nosotros? Que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, todavía nos interesamos por el otro. Alabado sea el Señor. Que no miramos por nosotros, ¿vio? Porque si hubiera mirado por él, Pablo, se hubiera huido. Se hubiera escapado, aprovechemos, salgamos. Pero él pensó. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo lo llevó el Espíritu Santo? Seguramente a darle valor a la vida del otro. Buscó el bienestar del otro. Buscó que tenía la oportunidad de salvarlo al otro, de que el otro se salvara. Fíjese usted, hermano amado. Entonces nosotros siempre estamos buscando la forma de salir rápido de la lucha. Estamos buscando, oramos para eso, para salir lo más rápido posible de la prueba, como en esta ocasión. Estamos por la pandemia. ¿Y qué estamos haciendo? No vemos la hora que salgamos de ahí, lo más rápido posible. Pero Pablo se quedó. En medio de la lucha, en medio de la oscuridad, en medio de la prueba, había un hombre que tenía un alma y tenía que ser salvada. Alabado sea el Señor, tenía que ser salvada. Entonces no me apresuro nada, me mantengo acá hasta que el Espíritu Santo me diga que puedo salir. Y entonces dice, pidiendo luz, el hombre, no te haga ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz entró dentro y temblando derribóse a los pies de los apóstoles, a los pies de Pablo y de Silas. Imagínense. Este hombre le estaba dando gracias porque le salvaron la vida, porque no tuvo la necesidad de suicidarse, de matarse, porque le esperaba una muerte horrible a él. Si ellos hubieran huido, si hubieran escapado. Bueno, Dios nos libertó, nos sacó de la lucha y de la prueba, pero ¿y el que se quedó? ¿Qué pasó con el que se quedó? ¿Qué pasó con el alma de ese hombre? Pablo se preocupó. Este es un principio doctrinal para la iglesia. Esto no es solamente una narración, no una narración así, sin sentido. Esto nos está llevando a nosotros a entender la doctrina del Espíritu Santo, a entender la doctrina de la casa,
a entender las reglas, las medidas, cómo es nuestra vida de aquí en más. Ya no tengo que preocuparme por mí ya, tengo que preocuparme por el otro ahora, por el alma del otro. Eso es lo que nos está hablando el Señor acá en este pasaje. Y esto no le está hablando a un pastor, le está hablando a todas las almas que componen la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y usted es parte de la iglesia, hermano amado. Usted es parte del cuerpo de Cristo y usted no puede desentenderse de esta doctrina, de esta enseñanza, de este fundamento. Y eso es lo que hizo la iglesia. La iglesia pasa por luchas y pruebas. Señor, ayúdanos, ayúdanos, y sacamos los ojos de los necesitados. Y cantamos aleluya, gloria a Dios, mientras que los que nos tenían que guardar pierden su vida. Por así decirlo, entre comillas, nuestros enemigos. Porque ese hombre que estaba ahí era enemigo de Pablo. Porque si hubiera sido amigo estaría dentro de la cárcel con él. Era un enemigo de Pablo, el carcelero. ¿No? Y si le hubieran pedido que lo azotara o que le cortara la cabeza, se lo hubiera cortado el apóstol Pablo. ¿No? Era un enemigo de Pablo y sin embargo Pablo le salvó la vida. Y este hombre entendió eso y vino, pidió luz para ver, para poder ver ahí en medio de la oscuridad. Es decir, eso nos habla de que él no entendía quién eran esos hombres. Cuando vino la luz, él entendió quién eran esos hombres y se postró delante de ellos. Ellos eran la salvación para él. Y no solamente para él, sino para su familia. Para su familia, hermano amado. ¿Entiende la manera en cómo nosotros tenemos que pensar? ¿Cómo vamos a poner una iglesia? ¿Cómo la vamos a poner? Y con plata, ¿no? Con plata no se pone la iglesia. La iglesia con plata no se pone, la iglesia se pone con almas. Se pone con doctrinas, con principios, con delineamiento, con reglas de vida, ¿no? Con medidas exactas se ponen. Por eso la gracia es tan demandante. La gracia es tan demandante. La gracia demanda todas estas cosas, ¿no? Sí, pero a mí no me gusta preocuparme por mi enemigo. Mi enemigo que se muera, que se... No, pero no es así. Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermano. A mí que me ayude el Señor. La gracia se interesa por el enemigo, por aquel que nos hizo daño, por aquel que nos hizo un perjuicio. Se interesa. ¿Qué parte de esa persona nos interesa? El alma. Y aquel que gane un alma cubrirá multitudes de pecados, dice. Gracias le doy al Señor, ya se nos terminó el tiempo, hermano. Pasa tan rápido la hora. Bueno, gloria a Dios, hermano. Espero que usted haya entendido esta palabra. Me siento muy conmovido yo por esta palabra en esta noche, porque es algo que el Señor, hoy estuve meditando y hablando con mi esposa, y le digo, mirá qué precioso lo que está acá, amor. Fíjate lo que el Señor nos muestra acá. Porque estamos tratando de entender lo que es la iglesia. Nosotros no conocemos lo que es la iglesia, cuando no conocemos la historia de estos hombres. ¿No? ¿Cómo se compuso la iglesia? Por la sensibilidad que Pablo tuvo, porque él salvó a ese hombre de la muerte y ese hombre fue parte de la iglesia y después no fue solamente él, sino que toda su casa. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, gracias le damos al Señor. Padre amado, estoy ante tu presencia. Te pido, Señor, que tú bendiga. Vamos a orar también por los hermanos que han ofrendado, que han diezmado y por los que traen ayuda. Señor, bendice a los hermanos que han traído su diezmo, que aquellos que colaboran para la necesidad de los hermanos que tienen necesidades. Bendícelos, ayúdalos, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre de la gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso, bendícelos, ayúdalos, Señor. Señor, y perdónanos, Señor, si en alguna medida te hemos ofendido, te hemos faltado. Señor, bendice la iglesia toda, Señor, y ayúdanos a descubrir estas cosas tan elementales. No, son pequeñas soldaduras, Señor, que hacen firme la estructura. Señor, sin esa soldadura, Señor,
no podría ser firme la estructura. Solamente se necesita un punto de soldadura para poner firmeza en la estructura. Y este es un puntito de una soldadura muy, muy firme, Señor. Gracias te damos, Señor, por las cosas que tú nos haces ver. Bendice a los hermanos, bendice a aquellos que han traído su ofrenda, su diezmo, su ayuda para los hermanos. Ayúdalos también a ellos. Gracias, Señor. Bendícelos grandemente. Yo los bendigo en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar escuchando a nuestro hermano de Dedo de Dios es este. Seguramente que va a estar el pastor Florian transmitiendo. Vamos a estar escuchando, hermano, y bueno, orando. Y el Señor le bendiga. Mañana estamos con la reunión a las 6 de la tarde. Vamos a hacer una reunión como hicimos el domingo. No se olviden, vamos a hacer una reunión que hicimos. Se tienen que conectar a ver, amor. Se tienen que conectar a Zoom a las 6 de la tarde. Y bueno, y ahí vamos a comenzar nuestro culto por medio de el culto virtual, como dicen. El culto virtual. Los esperamos a todos. Dios les bendiga, hermano.